inteligencia artificial. Y es que cuando hablamos de transformación digital, de lo que nos hemos encontrado es que la tecnología siempre ha estado ahí. El problema es cómo la adoptamos y la apropiamos en nuestros procesos del día a día. Y eso nos lo acabó de explicar la profe Sandra, además que me robó dos preguntas que les iba a hacer, entonces las voy a hacer al contrario. ¿A quién no le gusta la IA? 1, 2, ¿quién más? Por allí hay una manito, 3, 4. ¿Alguien por allá arriba? 3 más. Ok, ¿alguno me quiere otro más? ¿Alguno me quiere contar por qué no le gusta? Dime. Ya les traduzco. Sí, seré muy concreto. Quiero expresar que me preocupa, no es que me moleste, sino que me preocupa. Y mi enorme preocupación es que, a diferencia de las tecnologías anteriores, esta tiene un poder que puede ser altamente creador o sumamente devastador. Y ese poder hoy concentrado en unas manos como las que están hoy, que hemos visto aquí en las conferencias pasadas, pues lo mínimo que tiene que generarnos, que tiene que generarnos es incertidumbre. Bueno, sí, yo desde el principio expresé una gran preocupación y se la expresé aquí a mi amigo. Desde el momento en que empezó a hablarme de las IAs, y yo le dije, hombre, coloquialmente yo le dije, las IAs como inteligencia artificial tal vez nos puede servir a nosotros porque manejamos una letra, ¿cierto? Por lo menos yo la manejo, no sé si la manejará. Pero tengo una gran preocupación en lo que tiene que ver con el crecimiento regresivo que puede tener esto como impacto en las nuevas o en las futuras generaciones. Para nadie es un secreto que en la básica secundaria por lo menos hay una conformidad impresionante en lo que tiene que ver con el cuerpo docente frente a sus educandos, y eso deja mucho que pensar. Entonces mi gran preocupación se centra en el desarrollo de las habilidades cognitivas hacia las futuras generaciones. Crecimiento regresivo. Muchas gracias. Bueno, varias cosas. Primero que todo, yo creo que este tipo de inteligencias, pues básicamente quienes las crean, pues son quienes tienen el poder político y económico, ¿sí? Y sobre esa base ellos lo utilizan es para seguir manteniéndose o para seguir siendo hegemonías y seguir controlando pues a los demás. Y con relación a eso, yo creo que también hay un factor que es supremamente importante y es la deshumanización de nosotros como personas. Entonces hay cosas que con inteligencia artificial pues está reemplazando fácilmente al ser humano. Si así que así ya hemos venido, por ejemplo, si hablamos del tema laboral, como hoy, por ejemplo, una mesera o un mesero ya es reemplazado simplemente por una ficha electrónica donde uno cumple las funciones que ellos anteriormente hacían. Entonces, eso por un lado. Con relación al tema de educación, la mayoría de acá creo que somos instructores e instructoras, y uno evidencia que cada vez se le limita más al aprendiz o al estudiante la posibilidad de pensar por sí mismo y por ser crítico, porque tiene todo ahí a la mano. Que si le coloco un ejemplo, un ensayo, uno le dice al aprendiz a través de un ensayo muestre su pensamiento crítico, ellos lo que simplemente es que utilizan ChatGPT y palabras claves y ya tienen todo un ensayo, y eso es lo que presentan. O sea, siento que también no hay como culturalmente no estamos tampoco preparados para eso. Entonces, digamos que verlo desde lo positivo sería, desde mi perspectiva, yo soy una persona que no comparto, intento generar mucha distancia con eso como una forma de resistencia. Siento que no estamos preparados y que eso, de cierta forma, lo que hace es limitar el pensamiento y el sentido crítico que tenemos nosotros como seres humanos. Bueno, me encanta la opinión de los tres porque
Cuando hablamos de las revoluciones industriales, de lo que hablamos es de la manera en que la tecnología ha venido a generar beneficios, y partamos de un principio: la tecnología está ahí. No es buena ni es mala, está ahí. ¿Quiénes son los que les damos un buen o mal uso? Nosotros. Y en ese contexto, por eso hablar de ética, hablar de valores, genera un escenario muy distinto a solamente implementar tecnología porque sí. Si nosotros reconocemos, y voy a traer el escenario anterior que fue el Internet fue una tecnología que fortaleció muchísimo los mercados y nos permitió hoy ser más globales. ¿Y el Internet de quién surgió? Del Departamento de Defensa de Estados Unidos y 3 universidades que estaban haciendo una investigación y buscaron la manera de conectarse para compartir información de manera más segura. Y eso fue en los años 50. Y a hoy todavía estamos hablando de cómo manejar ciberseguridad en el escenario de la conectividad. O sea que este tema sigue avanzando, la tecnología se sigue moviendo, pero somos nosotros los que tenemos que generar un valor distinto. Cada una de las cosas que tocaron las 3 intervenciones nos daría para quedarnos acá profesando un montón de tiempo, porque estas intervenciones que ustedes tuvieron, y sé que hay muchas más, las hemos tenido nosotros en la universidad, y eso genera estrés. La tecnología, aprender a usarla, genera estrés. Los escenarios de gestión de cambio, cuando hacen cambios en nuestras instituciones, generan estrés y generan resistencia porque es naturaleza humana. Nosotros estamos en una zona de confort. ¿Cuántos de aquí son instructores? No todos, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes han utilizado tecnologías y se les ha cambiado la manera como dictan sus materias, cátedras? ¿Cuántos? Ahora, yo tengo 2 caminos. No la aprendo y me quedo ahí, pero el mundo sigue. O más bien me involucro, genero impacto en el uso técnico de las tecnologías y siembro en los estudiantes, o en el caso de ustedes, los aprendices, cómo utilizar adecuadamente la tecnología. Ahora sí, claro, eso era fácil cuando yo utilizo cloud, o cuando de pronto alguien que sea de áreas de tecnología y les enseña realidad virtual aumentada o les enseña impresión en 3D, es más fácil. Pero hablar de inteligencia artificial requiere que todos tengamos un compromiso en aprender a usarla, porque es que además ustedes están formando los chicos que salen al mercado laboral y van a encontrarse con estas herramientas en las empresas. Entonces, ¿qué prefiero? No formarlos por algún desconocimiento, o mejor formarme, entender qué está pasando. Ya hay investigaciones donde sí se está encontrando que tenemos escenarios donde los estudiantes sí desarrollan pensamiento analítico y crítico, sí se hace. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si nosotros no tuviéramos hoy la calculadora? ¿Cuántos andaríamos con un abaco debajo del brazo? Aquí no lo Y en 1974, cuando yo nací, hagan la cuenta, 51. Los profesores en esa época en Estados Unidos hicieron huelga porque aparecieron las calculadoras, y entonces los estudiantes iban a dejar de aprender a sumar, restar, multiplicar y demás. Y efectivamente, Acá cuando tocó Jefferson el tema de la ruta digital, ¿se acuerdan que había una línea que era enfocada a los docentes? ¿Se acuerdan cuál? La tercera. Y lo voy a decir en mis términos. Para mí el docente, y en este caso el instructor, es el jamón del sándwich. Ay, caramba.
tenemos que darle sabor a un proceso formativo. Y en ese contexto, darle ese sabor a ese proceso formativo implica que quienes estén más actualizados, los docentes, los instructores. Pero ¿qué sucede? En el escenario del uso de las tecnologías surge el concepto del tecnoestrés. Y este es un concepto que surge sobre los años 80. Ni siquiera fue en el 2020 cuando se comienza a hablar de la inteligencia artificial, sino surge en los 80. Y el tecnoestrés es el resultado de no me es fácil, no me gusta, no estoy de acuerdo, no quiero cambiar, me siento cómodo con lo que estoy. Y más en un escenario de docentes, no quiero cambiar la manera en que sé, así estoy bien, así estoy seguro, o no me es fácil aprender, porque eso también pasa. Y no está mal, sencillamente es un proceso de aprendizaje. Ya te doy la palabra al final para avanzar. Es que la luz no me deja ver bien. Pasemos al siguiente, sí. Pasemos al siguiente. Entonces, miren, yo fui presidenta de la Mesa Sectorial de Gestión de Tecnología y Talento Digital 5 años. Y obviamente, ¿cuántos de aquí trabajan con normas de competencias? ¡Ay, qué felicidad! ¿Qué implica eso? Reconocer la capacidad que podemos generar en los aprendices para desarrollar habilidades y competencias para un mercado laboral. ¿En manos de quién está esto? De nosotros. ¿Sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese desarrollo de competencias para docentes en el uso de la inteligencia artificial, tenemos que hablar de estos 5 escenarios: la alfabetización digital y la IA. Y hace poco, hace 2 semanas, fue se me fue el nombre, un evento de Latinoamérica y la Unión Europea en temas de educación superior y educación terciaria. Y se hablaba de la necesidad de formación en los docentes de todas las disciplinas de habilidades y competencias digitales. Y a veces tenemos el docente que ya sabe mencionar y como para qué. O a veces tenemos el docente que dice, pero si mi cátedra o mi materia no necesita tecnología, pues resulta que el estudiante y el aprendiz sí necesita salir con las habilidades. Y está en manos de los tiempos que ustedes manejan con ellos. Y no es para dentro de 2 años. La inteligencia artificial está ya. ¿Qué tenemos adicionalmente? Entender las metodologías que podemos apoyar con IA. ¿Cuántos de ustedes siguen manejando sus clases aquí en el atril y el estudiante allá abajo? ¿Cuántos de ustedes están utilizando metodologías por proyectos experienciales? Excelente. Siguiente punto. Menos hablo. Reducción del tecnoestrés, y es cuántos se desconectan de la tecnología, cuántos definen los tiempos para aprender de nuevas tecnologías, cuántos piden espacios para aprender de nuevas tecnologías y llevarlo a los aprendices. Ay, no, todavía no. La anterior me faltan 2. La paso rápido. No me está diciendo. Obviamente, la ética docente frente a la IA y es conectar a los estudiantes con esa toma de decisión objetiva y responsable sobre en qué uso la tecnología. Y ese ejemplo que tú me diste de que los estudiantes hacen el ensayo, me acuerda siempre de la conversación con el rector, con el profesor Leopoldo. Y él nos decía que él en su clase los manda que hagan el ensayo con la IA. Él los manda que lo hagan.
pero los pone a que, estando ahí con él, analicen el ensayo. Exacto. Y digan qué opinan frente a lo que dijo la IA y lo que ellos opinan frente al documento, el libro, el texto, el artículo que los haya puesto a estudiar. Y eso es también tener una crítica frente a lo que esa inteligencia artificial está construyendo. ¿Sí? Y por último, competencias blandas. Miren, ustedes, yo creo que los que estén muy conectados con las mesas han escuchado mucho el llamado de los empresarios a que trabajen en equipo, a que tomen decisiones, a que se comuniquen, o sea, una serie de habilidades que eran más personales y que no nos enfocábamos. Si hablamos de ética, hablamos de valores. Y si hablamos de valores, hablamos de comportamientos. Y eso está asociado en cada uno de los espacios que ustedes construyen con sus aprendices, en cómo ellos se van a desempeñar después en los escenarios de práctica y ya después laborales. Y eso es personal. Por eso yo no sabía por qué la vida me había llevado por estos escenarios de hablar de temas de tecnología, pero hoy lo entiendo, porque es que la tecnología siempre ha estado ahí. Una piedra con un palo cuando lo utilizaban los neandertales, eso era tecnología, pero ¿quién la usaba? Y el personaje lo podía usar o para cortar carne o para matar al compañero, cualquiera de las dos. Entonces, el escenario siempre ha sido el mismo con tecnología. Podemos ir al siguiente. Ahí qué importa, la manera en que ustedes afrontan las dificultades, la manera en que desarrollan competencias, la manera en que conectan a sus aprendices con esas tecnologías. Y eso implica no solamente que conozcan de inteligencia artificial, sino que conozcan las tecnologías emergentes y cómo van avanzando. ¿Cuántos necesitan de aquí HPC o supercómputo para alguna investigación aplicada que estén desarrollando? Algunos saben, algunos lo están haciendo. ¿Cuántos van a comenzar a utilizar computación cuántica que ya está empezando a entrar en temas de salud? Los que aquí trabajan en temas de salud. Y estoy tocando solo un ejemplo. Entonces, si hay un nivel de responsabilidad alto en los docentes e instructores, por eso digo, son el jamón del sándwich, le ponen el saborcito a todo este tema. Yo no puedo avanzar con un conjunto de estudiantes o un grupo de aprendices si el docente no está haciendo ese mentor, ese coach, ese guía en un proceso de aprendizaje. Si quieres pasamos al siguiente. Entonces esas estrategias que podemos resumir para que ustedes como docentes manejen el tecnoestrés son metodologías activas y flexibles. Sí hay dos competencias que hoy en día cobran un alto valor, es la flexibilidad y el acople que yo puedo hacer a nuevos escenarios. Y eso se lo tenemos que enseñar a los estudiantes. ¿Cuántos de aquí nos tocó el teléfono de ruedita? Ahora preguntemos a quienes no. Yo creo que es más fácil que me hacen las manos los que no, ¿ok? ¿A quién les tocó el teléfono? Por ahí vi apenas como 3 manitos que no. ¿A quién les tocó el teléfono público? De los 70, 60. Todavía lo uso. El televisor sin control remoto. ¿Tú eras el control? Nos pasó más de uno. Allí cambió el canal. Señales de humo. Si el teléfono y el televisor han cambiado, si el teléfono y el televisor han evolucionado, ¿por qué nuestras metodologías de formación no necesariamente? Fomentar la pausa digital, ¿cuándo me desconecto y cuándo me conecto? ¿Cuándo lo vuelvo más experiencial con tecnología o cuándo lo vuelvo más experiencial desde lo personal? El promover la alfabetización digital emocional.
Y sí, para las personas introvertidas se está convirtiendo más chévere hablar con ChatGPT porque es que además me habla muy querido. Y si le pregunto sobre mi problema con la novia, con el novio, con el marido, con la esposa, me responde inmediatamente y no me cobra. Y me da la razón. ¿Cómo llevo yo al aprendiz o a los que están alrededor mío a entender que es una tecnología? Y sí hay una diferencia humana que no se va a poder por ahora igualar, y es cómo yo conecto la parte emocional con una toma de decisiones. Porque la inteligencia artificial se basa en datos, no en emociones. Y esa parte es la que tenemos que enseñar a diferenciar. Y por eso la importancia de esas habilidades personales. Y por último, cómo crear comunidades de práctica docentes, cómo entre ustedes, por líneas de formación, por necesidades de los aprendices, comienzan a generar espacios de formación y comunidades de uso de tecnologías. No la quiero centrar solo en mías, sino en tecnologías emergentes. ¿Cuáles son transversales? Datos, Big Data, la nube, inteligencia artificial, ciberseguridad, pero hay otras. Está realidad virtual aumentada, mixta y extendida, está la impresión de 3D, está la robotización, está el IoT, el Internet de las Cosas. Y dependiendo de la línea disciplinar, le pueden aplicar esta u otras. Ahí es cómo ustedes las conectan con lo que están enseñando y que el aprendiz salga con un nivel, puede que no el experto, pero sí que sepa de qué le están hablando en la industria. Pasemos a la siguiente y creo que ya me quedan 3 y las pasamos rápido. Entonces aquí es clave para el desarrollo de competencias de IA en estudiante estas 3. Las competencias técnicas, y es dentro de su línea disciplinar cuáles tecnologías se pueden requerir. Nosotros en la Universidad Nacional ya tenemos una profesora de enfermería creó una aplicación para enseñar a utilizar, ¿cómo es, Jefferson? ¿Tú te acuerdas? Listo, tenemos un caso de éxito que se logra la simulación del cateterismo del ventrículo central por medio de realidad aumentada. Entonces las personas pueden interactuar antes de pasar a, digamos, hacer las prácticas con un humano, realizar toda la simulación en tiempo real desde unas gafas de realidad extendida. En una empresa que utiliza calderas, pidieron el desarrollo con realidad virtual y aumentada para que en la inducción se disminuyera la accidentalidad de los empleados que entraban, los nuevos, a utilizar este tipo de prácticas con realidad virtual y aumentada para toma de decisiones antes de salir al sitio en vivo. Veía yo una noticia en Caracol de un empresario en Cali que para las salas de pediatría donde hay niños hospitalizados creó una solución con inteligencia artificial y realidad virtual y aumentada para que los niños bajen su nivel de estrés viendo imágenes de nuestra selva amazónica, conociendo pájaros, conociendo aves, conociendo el delfín rosado, y todo eso lo están haciendo con realidad virtual y aumentada. Entonces, hay muchos escenarios donde estas tecnologías aplican, obviamente la inteligencia artificial lo que facilita la gestión de todos esos datos e información, y es en cuáles de sus líneas disciplinares aplica. Competencias transversales, las habilidades de las que hay preocupación, pero lo que les decía, ya hay investigaciones. Y por último, esas habilidades socioemocionales. Vamos a la siguiente paso rápido. Desarrollo de competencias para la investigación aplicada, y es donde hay gran volumen de datos y estas herramientas me sirven. ¿Dónde puedo generar esos prototipos rápidos y hacer pruebas de hipótesis con IA? Esto es súper clave para los chicos, sobre todo que van a salir a emprendimiento, los que están en Fondo Emprender. ¿Alguien aquí está en Fondo Emprender? Qué chévere, porque ahí aplica muchísimo. Y por último, publicaciones científicas, ese apoyo a la construcción, redacción, que no quiere decir que me haga la tarea, sino que tenga esa crítica personal para poder sacar un documento. Vamos con el último. Y esa
para ustedes que sale el aprendiz a la práctica, a la etapa productiva? ¿Cómo puedes desarrollar esas competencias para el trabajo? Miren, ya estamos aquí, no los podemos devolver. No los podemos devolver a la etapa neandertal. El tema es cómo tomamos decisiones éticas, responsables, respetuosas, con valores en el uso de las tecnologías, entre esas la IA. ¿Cómo certifico este tipo de conocimiento? Y obviamente esto sí que lo sabe el SENA en el desarrollo de conocimiento, y yo imagino que van a entrar en toda esa construcción de mallas curriculares para certificar esta competencia. La vinculación con la industria está a gritos pidiendo gente que sepa utilizar herramientas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, no los va a quitar quien lo sepa usar. Las herramientas de inteligencia artificial no las desarrollan unos cuantos. Si aquí hay alguien de tecnología, sabe que la puede desarrollar. Puede desarrollar herramientas, esto está en manos de varios para desarrollar estas herramientas de inteligencia artificial. Y por último, los perfiles laborales van a cambiar significativamente, porque la IA nos va a permitir enfocarnos más en la estrategia y en la creación que en la parte operativa. Eso lo está haciendo no solo la IA, toda la inteligencia artificial. Si no me hacen así, no sigo. Tu pregunta.